Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy voy a hablar con Antonio dos Santos, alguien a quien conocía de oídas desde hacía mucho tiempo, porque somos más o menos de la misma generación, pero curiosamente hablé con él hace 2 años en un evento tecnológico que no tenía nada que ver con SAP, en la TarugoConf de David Bonilla, en la que además es un evento tecnológico en los que los saperos nos ven como dinosaurios, nos ven como gente de otro planeta. Además, en una charla anterior que tuve dentro de esta serie de Hablamos de SAP, hablé con Juan Luis Ruiz, el CEO de Titán, y me comentó que no me daba ningún nombre para para proponer a nadie, pero sí que le gustaría tratar el tema de integración. Y Antonio dos Santos es un gran experto en integración, como él mismo nos va a contar. Bueno, Antonio, buenas y cuéntanos, ¿quién es Antonio dos Santos? Hola, pues antes de nada, tocayo, Antonio, estoy encantado de que te hayas acordado de mí y de que me invites a tu podcast y tengamos estos minutos de conversación. Y pues sí, efectivamente, yo soy, bueno, realmente soy un ingeniero informático, pero por circunstancias de la vida, pues me ha tocado, me he especializado en la parte de SAP más técnica y sobre todo en temas de interface, pues lo que es integración de datos o lo que siempre llamamos pues interface de datos. Y prácticamente mi tiempo ha sido dedicado siempre a este área. Pero lo que pasa es que esto es la tarjeta de visita. Lo que pasa es que Sí. yo realmente llevo con la vocación informática desde muy pequeño. Antonio, llevo casi desde que tenía 13 años, Ujú. porque, bueno, yo ya tengo unos cuantos a mis espaldas, porque a esa edad es cuando apareció por casa un Spectrum, un Ajá. ZX Spectrum. Y claro, pues ahí somos nosotros varios hermanos, nos empezamos a ilusionar con el tema de la programación, empezamos a hacer nuestros pinitos con los videojuegos. Y bueno, yo no sé si tú tuviste algún ordenador en esa época, un Spectrum, un Astra. Yo empecé con el Astral, sí. Muy bien. ¿Y te acuerdas de las revistas que Sí, había con los listados de programas y tal? yo me acuerdo de empezar a programar el logo y con la tortuga y tal, y luego ya con Basic. O sea, Sí, sí, vaya, pues casi en esa época, sí, sí, yo también recuerdo. Y te lo pregunto porque había una de Spectrum muy famosa que era el Micro Hobby. Y en esa sí. época, mi hermano Pepe y yo, que también es ingeniero informático, pues empezamos a colaborar en la revista, hacíamos artículos para Micro Hobby, luego ya para Micromanía, Ujú. contando cómo hacer trucos para los juegos, cómo hacer cargadores Ajá, de vidas infinitas, estos pequeños programas para trucar los juegos y que nunca te mataran. sí. Y ahí empezamos ya de lleno a El flipar con los primer, ordenadores. Ujú. el primer truco era que se cargase bien el juego con el cassette. Ese era el primer truco. Una vez que habías conseguido eso ya... Sí, Bueno, era una odisea. con todo esto que estamos contando, luego no podemos ir de jovencitos, porque, claro, la gente que nos está escuchando que tenga algunos años menos dirán que hablan estos señores de juegos con casetes y demás. Sí, Pero bueno, y de tener que trucar juegos y tal, cuando sí, dice, ¿para qué? Si los juegos se graban y tal, tú vas claro. grabando partidas y ¿por qué necesitas? No, no, es que o te lo pasabas en la misma tarde el juego de alguna manera y te lo Sí, terminabas o, sí. o perdías todo lo que habías hecho. O sea que el gusanillo de la informática viene desde muy joven y luego ¿cómo aterrizas en SAP? ¿Y cuánto tiempo llevas en SAP? Bueno, pues llevo toda la vida, desde que dejé el Spectrum, porque Fue un salto, ¿no? fue Del Spectrum. salte del Spectrum a SAP. Bueno, hubo un lapso por ahí con los PCs, porque sí, ya cuando empecé con la carrera, pues me centré, dejé un poco la colaboración con las revistas Las revistas. de Spectrum y de otros ordenadores. Entonces, en cuanto terminé la carrera, pues en esa época sí que había un boom de las empresas de consultoría y entré de becario en una consultora española bastante grande y me ofrecieron formación de SAP, que en este caso era de Ujú. ABAP y algo de SD y MM. Y pues empecé sin tener ni la más remota idea de dónde me estaba metiendo, ni sabía Como todos. Ya te digo, el 100% de la gente con la que he hablado empezamos igual. No teníamos ni idea de lo que era ni aquello. idea de Nada. dónde estábamos cayendo. Y a mí tengo el recuerdo de que me pareció, vamos, horroroso lo que era o rarísimo, porque no entendía muy bien el porqué de las cosas y por qué se complicaba todo en SAP, porque era para hacer un mero listado o algo muy básico, pues había que hacerlo de una determinada manera, Sí. con, pues bueno, de una manera muy estricta y muy rígida. Los Y inicios.
Son duros ahora, pero antes eran mucho más. Sí, sí. Tenías que hacer un acto de fe y abstraerte de toda la complejidad que había para creerte que eso se hacía por un motivo. Y es lo que te iba a contar, que luego pasaron los años en la beca y me di cuenta que todo tiene una razón y que eso hacía Sí, que la robustez que tenía todo y las posibilidades de hacer grandes programas, pues claro. justificasen hacerlo Hay tan un estricto. día, lo que pasa que a veces te cuestan años, a veces meses, que te hace clic la cabeza y dices, joder, pues esto está bien pensado, ¿eh? Esto está muy bien pensado. Y yo sigo pensándolo, no sé si tú compartes la idea, Antonio, que es de lo mejor que hay. O sea, la plataforma, Sí, aquí no es porque trabajemos en esto, pero la plataforma tecnológica, la capa de ABAP, es para mí de lo sí. mejor que he visto, sigue siendo indestructible y Claro, yo he hablado con clientes en los que dicen, la gente se queja de SAP y tal, dice, pero a mí se me han caído todos los sistemas, pero SAP no se me ha caído nunca, ¿vale? exacto, Y exacto, luego dicen, no, es que exacto. es alemán, es que es muy rígido. ¿Qué va a ser rígido si puedes tocar todo lo que quieras? A lo mejor si hubiera sido más rígido, pues ahora no habría tantos problemas en las migraciones y demás, pero al revés, No, es no, súper súper flexible. Lo que pasa es que, claro, tienes que saber dónde tocas. exacto, exacto. Ese es el kit de la cuestión, que hay que dedicarle luego una cantidad de horas y de reciclaje, de formación para saber en cada generación tecnológica Claro. de la plataforma qué cosas te deja. Y además que yo creo que la parte tecnológica, la parte funcional también, pero la parte tecnológica es donde más hay que estar actualizado el día a día porque es donde más cambio hay. Ni te cuento en los últimos años. Sí. Tú dentro del entorno, ¿cómo te defines? ¿Como desarrollador, arquitecto, analista, ingeniero? ¿Cómo te definirías si te tienes que poner un titular? Aquí hay que ponerse etiquetas, ¿no? Pues no, hombre, yo así en plan broma siempre digo que soy como un fontanero de SAP, Claro. porque los que hacemos las interfaces, los Sí, tíos que hacemos o decidimos un poco las mejores formas de enviar los datos y de que eso fluya bien pues bueno, se hagan de forma correcta y robusta, pues para mí somos como los fontaneros que tiramos ahí los tubos, hacemos los enganches, colocamos los grifos por si que paran las cosas ajá, y de esa manera pues intercambiamos ahí la información y que todo fluya. Lo muy que bien. pasa que también, claro, eso es un poco lo que yo digo, bueno, pues dentro de los gremios y tal que hay en SAP, pues este es el que hace las interfaces, pero es que últimamente, más que, bueno, aparte de la parte técnica, más que eso, y sobre todo en los últimos años, en lo que me estoy convirtiendo es como si fuera un mediador de la paz, un diplomático Bueno, yo, entre poner de acuerdo a dos partes, a dos empresas, claro, yo a veces, para que lleguen a un acuerdo y salga bien la interface o salga bien la integración que tenemos que hacer. yo, por ejemplo, si me hacen a mí esa pregunta, bueno, yo en LinkedIn pongo que soy consultor en sentido común, que eso de cara a SAP como que no suena. Y cuando me preguntan con respecto a SAP, dice, ¿tú qué haces? Digo yo, evangelizar, darle la paliza a la Total, gente de que total. te tienes que actualizar, que esto ha cambiado mucho. A los que tenemos unos años, recíclate. A los que empiezan de cero, con cuidado, no puedes abarcarlo todo. A los Sí, clientes, oye, actualiza el sistema, que aunque 2027 parezca que está muy lejos, está ahí y tienes que tocar muchas cosas. Entonces yo me dedico a evangelizar o a predicar en el desierto, también es verdad. sí, sí, te entiendo perfectamente porque aquí pasa lo de siempre, que el sistema ya tiene muchos años y es lo típico de, bueno, cómo funciona y tal, pues bueno, pues no vamos a innovar o no vamos a cambiar nada y tal. Claro, Ujú. hasta que viene lo que está viniendo de S/4HANA y la cosa se pone emocionante. Pero claro, yo entiendo perfectamente la resistencia al cambio y que la gente, tanto los técnicos que estamos en esto como los clientes, se lo piensen dos veces antes de hacer las Ahora, cosas de otra manera. Sí. ahora hablamos de dónde estás y cómo has llegado ahí, pero primero cuéntanos dónde te podemos encontrar. Alguien que no te conozca, cómo te puede localizar, si quiere hablar contigo, para lo que sea. Bueno, pues yo tengo una página web que ahí cuelgo mis links de LinkedIn y de Twitter Ujú, y la web es www.a, un 2 en cifra, ujú, santos.name ujú. y ahí en esa web pues voy poniendo mis puntos de contacto, pero luego también, como alguna vez hemos comentado, tengo un canal de YouTube del que estoy muy orgulloso. No Ujú. por nada, porque realmente solo tengo dos vídeos, pero estoy muy orgulloso porque los hice con mucho cariño y han tenido mucha repercusión.
Y en el canal de YouTube es buscar en Google o en el buscador de YouTube Antonio Dos Santos, todo separado, y Torpes. Bueno, pondré las referencias en las notas del programa, porque esto al final lo pongo todo en una web, que es hablamosdesap.com, y ahí voy dejando las notas y las referencias de lo que hablamos en cada episodio. Entonces dejaré los enlaces Vale. para el que lo quiera ver. Ujú. Y bueno, pues llevas pues más de 20 años en SAP, seguramente. ¿Y tú crees que ha cambiado Sí. mucho SAP desde que empezaste ahora? Un poquito, ¿no? Ha cambiado. Bueno, a ver, claro, no sé si pero te refieres a si ha cambiado la tecnología o ha cambiado la Sí. empresa SAP o ha cambiado No, nuestro mundillo. la tecnología en general. O sea, ¿crees que con lo que aprendí hace 20 años me puedo defender ahora? Eh, ¿Puedo sobrevivir solo con lo que aprendí? Si no, la gente que, oye, es que yo me certifiqué de FI, de HR, de ABAP en el año 2000 y ahora quiero seguir trabajando con SAP y quiero seguir trabajando otros 15 años con esto. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, pues desafortunadamente lo que ocurre con SAP, y es un poco lo que decíamos antes, es que esto es un más a más. Es que no solo eh, lo que ya estamos hablando de la capa tecnológica o incluso de la parte de comunicaciones e interface se mantiene y sigue estando disponible y yo Uh entiendo -huh. que se considera como una ventaja conocerlo bien, una ventaja laboral o una ventaja también, bueno, cuando te planteas evolucionar el sistema, pues saber las bases tecnológicas de la capa de ABAP de SAP, pero efectivamente sobre eso a más es que está cambiando muchas cosas. Está evolucionando de hace unos pocos años, todo a raíz del S4HANA y de Fiori. Uh Y -huh. la parte de frontend, la parte del acceso a las pantallas de SAP, pues es totalmente diferente, claro. Uh -huh. Es una, es una conversión a una herramienta RP donde se permite interactuar por un navegador Uh -huh. sobre todo con la idea de que sea más amigable y que la aproximación de un usuario pues sea lo que conoce, que es un navegador como otras herramientas de la competencia. Es que por eso te preguntaba, porque claro, si hablamos de cómo ha evolucionado SAP, es que yo creo que todo esto no es gratuito porque SAP quiera gastarse un dinero en remodelar toda Claro. la plataforma. Esto es porque hay unos señores que vienen detrás, hay otros software de Players. gestión, Uh -huh. sí. Y en concreto yo siempre estoy pensando en Salesforce, Uh -huh. donde ya el tiempo se le ha echado encima al fabricante SAP y ahora es cuando ha tenido que echar el acelerador y forzar a que todo el mundo nos reciclemos o actualicemos Claro. conocimientos SAP, para las SAP nuevas quiere, versiones. quiere venderse como una empresa cloud, pero no nació como una empresa cloud. Entonces se tiene que transformar Eso a es. nivel de licenciamiento, tecnología, etcétera. Porque no es lo mismo tener 4 web services a pensar todo en modo cloud. Exacto, sí. Sí, Entonces, sí, o sea, el cambio es a varios niveles y cuando digo que no hay que abandonar la parte del backend, la parte de ABAP claro, y la parte del modelo de funcionamiento transaccional de SAP, porque al final eso, que es lo que funciona, no ese es es el que quiero decir core, que no ese es funcione, el, sino claro. que en S4HANA es lo que tenemos, se mantiene ese core y sobre eso se construye los siguientes niveles. Entonces, el conocimiento es como complementar lo que ya deberías saber de la parte de Claro. backend. Al igual que Salesforce u otros fabricantes le pueden hacer daño a SAP en la parte de frontend, yo creo que en la parte de backend, la parte de procesos de negocio, SAP yo creo que no tiene competencia. Entonces tienes que cuidar eso, ¿vale? Pero adaptarte evidentemente a las nuevas tecnologías. Sin Sí. perder de vista tu core, al que tú te puedes integrar luego con muchas cosas. Y ya hablando de integración concretamente, tú te has pegado con muchas siglas. XI, PI, PO, X CPI. sí. Y además, una de las cosas que le pasa a SAP es que, como decías tú, es un más a más. No deja nada atrás. Entonces, Sí. a día de hoy, sigo teniendo instalaciones donde hay gente que utiliza XI, otros utilizan PI, PO, ahora después que si HCI, SCPI, CPI, Integration Center, o como lo quieran llamar, porque a veces es un simple cambio de siglas, Sí. pero sí que es verdad que SAP tiene que dar soporte a todos esos clientes y todas esas herramientas y tecnologías. Y yo creo que eso es un poco un follón también, ¿no? ¿Tú Sí, cómo sí. empezaste con integración? ¿Con qué producto o con qué herramienta empezaste? Bueno, yo empecé con la primera con el Business Connector, pero rápidamente eso solo fue un proyecto pequeño en Barcelona y me llevaron a la formación oficial de SAP de la primera versión, que era el XI 3.0,
Ujú, Y empecé con eso, pero ya directamente, rápidamente sacaron la siguiente versión, el PI, ujú. y ya los primeros proyectos reales en clientes ya Era PI. los hacíamos en PI. Y esa parte, ¿qué ocurrió? Ahí, ahí ¿qué ha ocurrido? Pues la parte de pasar a la nube, pues tiene también mucho que ver con algo que comentábamos como lo de S4HANA. Tiene que ver con la competencia. Ahí hay unos middlewares muy Sí, equivalentes al PI y le estaban quitando clientes. Cuando había necesidades relativas a conectar cosas en cloud o aplicaciones cloud con aplicaciones cloud, vamos, la gran mayoría de las instalaciones SAP son en on-premise, no es SAP ujú, HANA Cloud, sino que es la versión, aunque esté subida luego en un cloud público o híbrido, claro, pero no deja de ser como una instalación en premise a todos los efectos. sí. Y entonces cuando había que conectar un Salesforce con algo, pues la gente no se... Al principio el PI no tenía un buen soporte hasta las últimas versiones de Ujú, sistemas de credenciales con Salesforce. Entonces, no, perdían o los clientes tienen que buscar alternativas y perdían sí, ahí potencia. Y eso es lo que le empujó al ver a las orejas al lobo, igual que estamos hablando de a Salesforce, sacar, a sacar la versión del cloud, el CPI, claro, y ahora nos están forzando a que a vayamos migrarlo. a migrarlos. Hay una Hace fecha. poco Ujú. vi un artículo hace poco en el que te decían cómo migrar procesos de PI a CPI. Sí, Y también, por ejemplo, SuccessFactors, que es una compañía de recursos humanos que compró SAP, pues al principio tenías que hacer la integración con Boomi, que era un middleware de Dell. sí, Después ya han ido migrando, pero estuvieron varios años hasta que dijeron, venga, ya lo puedes hacer todo con CPI. Pero sí. mientras tenías que seguir utilizando un middleware externo, en este caso Boomi. Sí, entonces al final la evolución de las herramientas de integración de SAP, por un lado ha sido un total éxito porque hay miles, no sé si en el último blog que vi de SAP había ya 14.000 clientes o empresas con el PI, PO en diferentes versiones. Es Ujú, una burrada porque una vez que se implanta, pues ya van siendo la consolidación de las interfaces en esa herramienta. Y son muchos proyectos, muchos clientes con esta herramienta. Y que claro, ¿por qué? Pues porque las últimas versiones son muy robustas, tienen soporte a muchísimas adaptadores, a muchísimas normas y la verdad es que va bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues claro, cuando ya tiene la alternativa, hace, pues igual que pasa en HR, ya ujú, con SuccessFactors pues empuja, te empieza a cambiar siglas, te empieza claro. a mandar mensajes continuamente de que vamos a dejar de dar soporte al on-premise y tú te tienes que poner las pilas y Sí. hacer ya un planning de migración para la versión cloud. Ujú. Entonces, eso es el gran cambio. Adem- Además, como también está viendo ahora muchas soluciones cloud que han ido comprando, tanto Success, Concur, Ariba, Hybris, Calidus, etcétera, pues la integración luego de tu sistema on-premise o como lo llaman ahora, any-premise, para decir, bueno, ya on-premise entiende que es sobre tu infraestructura, pero con any-premise es lo que has dicho. Aunque lo tenga alojado en Google, en Amazon, etcétera, sigue siendo on-premise. Sigue Porque una siendo cosa on-premise. es el any-premise y otra cosa es la solución de S4 HANA Cloud. Eso es distinto, que eso es una solución ya preconfigurada con una serie de funcionalidades. Ujú. Pero claro, el momento que me tengo que integrar con una solución cloud o una solución cloud con otra, pues ya ahí lo que te recomiendan es que utilices pues, SCPI o CPI o Integration Center o como lo quieran llamar ahora, porque nos van cambiando de siglas. Lo Y cambiarán otra vez. probablemente Se cambiará un par de esto veces. lo grabamos ahora, lo colgaré dentro de 3 o 4 semanas y puede que haya cambiado la sigla. Sí. Pues, tú además has pasado, aparte de haberte pegado con todas las herramientas, has visto esta situación desde todos los ángulos, como cliente, como freelance, en una consultora. Ahora mismo estás sufriéndolo más como cliente, ¿no? Sí, sí, ahora, bueno, he pasado, no sé si te parece que hablemos de un poco las diferentes etapas de... Cuenta, sí, sí, cuenta tus Sí, etapas y tu evolución. sí, porque a mí es que es una cosa que normalmente no he contado mucho, pero me parece muy interesante el conocer los diferentes mundos que hay en la parte de los perfiles de SAP y de cómo Ujú, trabajar dentro del mundo SAP. Entonces sí que es verdad que la parte de cuando empecé, como te digo,
de empleado en una gran consultora, pues me fue enriquecedor bueno, pues es evidente que tocas muchos proyectos, muchas tecnologías, te dan estos cursos Ujú. y te lo cobras en energía, en tiempo de Sí, dedicación, te lo cobras en, como dicen en la serie, pues la fama cuesta y hay que empezar a sudar ahí en las consultoras, ¿no? Entonces, sí. el tipo de trabajo que se hace o que hacía yo en ese momento era un poco que te enfrentabas a los proyectos con lo que hubiera, o sea, tú tenías que acomodarte a lo que tenía las versiones o las herramientas que tenía ese proyecto o si era una implantación de cero, lo que un comercial había vendido y estabas Sí. encorsetado a lo que alguien pues ya había definido que tenías que utilizar para las interfaces. Entonces, pues bueno, era una manera de trabajo que realmente no es problemática, pero sí que te frustra un poco porque no lo puedes hacer en base a propuestas que tú creas convenientes, porque muchas veces tienes que negociarlas, tienes que estar o directamente no va a ocurrir porque o por temas de cómo se vende el proyecto o por temas del cliente no se puede hacer. Ujú. Entonces esos proyectos eran de esa manera. Pero luego precisamente por cómo un poco yo veía la evolución en plantilla, en una consultora, pues decidí cambiarme a freelance. Me, Ser un poco dueño de tus propias decisiones también, ¿no? exactamente, cambié un poco la estabilidad o bueno, sí, la cobertura que te da o la cultura de empresa y el cariño que te da una consultora donde nos cuidan, porque en el fondo es lo que ofrece el trabajo intelectual de los consultores. Y sin embargo, pues te lanzas ahí a un poco montártelo por tu cuenta, pues un poco para obtener esa libertad de hacer trabajos en las empresas que tú consideres, poder elegir un poco el proyecto o el Sí, encargo, bueno, porque yo me considero que estamos en un sector donde somos afortunados y donde se puede medio elegir totalmente. de vez en Ujú. cuando dónde trabajar o qué proyectos, si estás en modalidad freelance, pues dónde Sí. ir a un proyecto. Yo creo que Y es muy ahí, importante poder decir no, más que decir sí. Claro, porque cuando estás sí, en una sí, consultora, lo que has dicho, a veces te meten en un marrón que dices, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Pero cuando eres freelance, no digo que no nos metamos en marrones, te metes, pero ya sabes dónde te metes y lo has elegido exactamente, tú. Y lo has exactamente. elegido tú. Entonces dices, bueno, esto me va a costar y tal, y bueno, ya lo ganas, recuperar de alguna forma, pero te has elegido tú. Y también puedes decir en un momento dado algo que para ti es inaborrable, decir, oye, esto no, no. Sí, Que porque al principio, ahora nos contarás tú, al principio cuando eres freelance te cuesta decir que no, pero cuando llevas unos meses, unos años, aprendes rápidamente si quieres sobrevivir. Cuéntanos, sigue, perdona. sí, sí, no, es justo lo que te iba a decir. Al final, eliges el proyecto, vale, y vas con toda la ilusión, ya se supone que has aprendido una serie de habilidades de trabajo y una disciplina, pero es que ahí te conviertes como en una especie de célula, un comando, un guerrillero de los proyectos, donde efectivamente se espera de ti que saques el trabajo autónomamente, que no des mucho la tabarra con preguntas básicas ni, y al contrario, ofrezcas ideas innovadoras y soluciones. Y eso me dio bastante satisfacción en esa etapa. Yo la recomiendo a todo el mundo que tenga cierta vocación en este sector de la informática, porque es algo bastante satisfactorio el poder sentirte valorado y sentir que lo que estás ofreciendo, lo que estás proponiendo, pues estás solucionando algo que un Al, poco el cliente se queda siempre ahí un poco obsoleto, un poco sí. sin conocer lo último. Entonces, Al final, yo creo que la clave es aportar valor y solucionar problemas. sí, eso Esa es es. la clave. Sí, y claro, también, ¿qué ocurre? Como contraprestación, pues efectivamente la palabra de freelance, pues es que tienes esa libertad, pero luego, estando en España, pues lo que tienes son una serie de cosas que es la incertidumbre de lo que puede ocurrir con los contratos, la incertidumbre Sí, de tener que aprender ciertas cosas fiscales, una serie de ideas que yo, ya te digo, yo soy informático y yo sufrí y es algo que tienes que interiorizar y sentirte cómodo y fluir con la vida del autónomo sí, sí. porque es complicado, sí, no Y es para también todo el mundo. saber vivir con esa inseguridad, que ahora mismo la seguridad no te la asegura estar en una empresa también, pero el tener claro que
entre proyecto y proyecto, pues hay periodos en los que no vas a facturar, pero puedes aprovechar para aprender, formarte, hacer otras cosas. Sí, ahí es importante la disciplina y un poco la madurez como persona. Disciplina como tú bien dices, de ser consciente que te tienes que formar tú. O sea, ya lo éramos Sí, en nuestro sector, en la parte de sistemas SAP, pues uno ya es totalmente consciente, pero en cuanto ya dependes de tus habilidades, dependes de tu reciclaje, dependes aunque sea meramente para poder ir solventando mejor el día a día, pues tienes que reciclarte continuamente y no tener en general ningún problema en invertir en cursos, invertir totalmente de en, acuerdo. en ir al Subticket, si te tienes que pagar la entrada. Yo me la pagué durante muchos años, el Subticket, que son los cursos Ujú, que se hacen, bueno, son una especie de sesiones formativas, pero que sí que se ve la tendencia de dónde van las ujú, herramientas técnicas y yo me lo pagaba claro. y yo creo que eso es algo que hasta que alguien no te lo cuenta, pues parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, encima te tienes que pagar tus cursos y tal, pues bueno, Claro. yo creo que es Eso es fundamental. curioso, porque hay gente que cuando está en una consultora exige, oye, fórmame, págame el Learning Hub, quiero ir al ticket. Pero cuando eres tú, tu consultora, que eres, no lo ves tan obvio. Pero claro, Sí, vamos a ver, si tú realmente quieres hacer bien tu trabajo, igual que cuando se lo exigías a la consultora de turno, sí, tú eres tu propia consultora y evidentemente luego tendrás que tener tus tarifas de acorde a que te permita solventar esos gastos. Pero sí, lo que no puede ser es la gente se hace las cuentas de, no sé, yo gano 60.000 euros, pues quiero ponerme como freelance y digo 60.000 entre 12, 5.000. Vamos a ver, no, que tú no vas a estar trabajando los 12 meses, que luego vas a tener unos costes que antes no tenías. Entonces te tienes que hacer las cuentas de otra forma. sí. Y tampoco lo que no puedes pretender es decir, pues 400 euros, 8.000 euros y tal. No te hagas esas cuentas de la vieja, tienes que hacer un poquito de cálculos antes de ponerte a hacer freelance. Y tampoco hace falta saberlo todo, que hay gente que dice, no, no, es que No, eso es, yo, no. es que no me puedo hacer freelance porque no lo sé todo. Digo, pero ¿tú crees que hay alguien que lo sepa todo? Es imposible. Sí, sí, eso es una equivocación enorme. Y al final lo que uno se tiene que sentir es seguro de sí mismo y cómodo con lo que va a ofrecer a sus clientes o a los proyectos en los que quiere entrar y ser franco y tampoco llevar a engaño a nadie. O sea, si uno apuesta por un proyecto, porque voy a poner el caso que uno quiera entrar en un proyecto porque se va a implantar un módulo muy guay que nadie lo tiene y que así ya, pues yo como freelance me voy a aprender de eso. Bueno, pues esa mentira va a tener las patas muy cortas. Y Muy luego tú cortas. dijiste que Claro. sí, bueno, pues ya sí he hecho algunas cosas en anteriores proyectos de ese módulo o esa tecnología. Eso no va a tener un He, recorrido muy largo y menos he siendo conocido algún freelance. caso, he conocido algún caso de alguien eso que hacía un curso 15 días y decía, me hago freelance, cuando había un boom que ahora vuelve en otro boom. Pero lo que dices tú, la mentira, eso tiene un recorrido muy corto. Te Sí, metes en el proyecto, a lo mejor facturas 1 o 2 meses y a los 3 meses estás fuera y pierdes toda la credibilidad. sí, sí, bueno, y luego la parte ya te digo, la parte de sentirte cómodo en esta modalidad de freelance, yo creo que depende mucho de las personas, ¿sí? O sea, aquí hay gente que le va más la marcha y Ujú. gente más tranquila o que tiene Sí, una visión del trabajo, pues bueno, no es ni mejor ni peor, sino más clásica y más normal. Entonces, yo entiendo que los que nos hemos lanzado a esto, que ya os digo que lo recomiendo a todo el mundo, aunque fuera una pequeña temporada, el ujú. probar a Probarlo. sentirte, sí, sentirte libre de elegir esos proyectos de tu manera. Pero entiendo perfectamente que somos los que hemos estado tantos años, yo es que llegué a estar 13 años de freelance, los Ujú. que llegamos a estar tantos años y sentirnos tranquilos y cómodos con la modalidad freelance es porque nos gusta el, el tipo de Ese incertidumbre y modelo. de trabajo. Sí. Sí, sí, sí. Pero hablabas en pasado, dices, estuve 13 años de freelance y ahora ¿cómo estás? Claro, pues lo que ocurrió al final es que en el último cliente en el que estuve, que fueron bastantes años, pues hubo una oportunidad, una ventana de oportunidad de estas cosas que se abre un rayo de sol en la ventana Ujú. y puedes mirarlo y cogerlo.
la propuesta y me ofrecieron cambiarme a plantilla de ese cliente, de esa empresa final. Y pues ya llevo unos años en esa modalidad. Esta es diferente. O sea, yo he tenido algunos meses de síndrome de Estocolmo, me sentía freelance en mi interior y me ponía, porque claro, ahora tenía otro equipo de compañeros Claro. que seguían siendo, digamos, el equipo técnico y de desarrollo y de las integraciones con los que trabajamos los proyectos, pero claro, yo me ponía en su piel y al principio me... me sentía que no estaba ejecutando bien el rol que se me pedía. Pero bueno, la diferencia o ese rol cambia en que a partir de estar en cliente, los trabajos que se hacen siempre se enfocan a que eso lo vamos a mantener los clientes, vamos a quedarnos con los sistemas que se entregan. De manera que ya las preocupaciones son diferentes. Entonces, yo básicamente lo que hago es establecer unas normativas, unas arquitecturas, unas pautas de cómo se tienen que diseñar de forma común, de forma única los sistemas y las interfaces y su documentación y sus peticiones de desarrollo. Y siempre pensando en que esa gobernanza de las interfaces sean algo sostenible en el tiempo, porque luego me quedaré yo con claro, ello. Hombre, yo creo que eso de cara al cliente, el que tener una figura como tú le aporta mucha tranquilidad. De cara a la consultora que vaya a implantar y a contar su película de integraciones y se encuentre contigo y te meta a 2 juniors y tal, eso yo creo que se pueden sentir un poco más incómodos, ¿vale? Teniendo claro que tú siempre vas a estar dispuesto a colaborar, a ayudarles, etcétera. Y eso es lo que pasa ahora, que hay mucha gente en cliente que viene de años de consultoría y que, bueno, pues tenéis ciertos conocimientos y dices, a ver, ¿qué me estás contando? Sí, sí. Yo entiendo que todos hemos empezado y tal, y que no todos lo sabemos todos, pero vale, tráeme a 2 chavales que estén empezando, pero tráeme a un tío que pueda hablar al mismo nivel que pueda hablar yo y que me esté contando eso. Sí, pues casi me estaba leyendo el pensamiento, Antonio, porque es justo un poco lo que me pasa en esta etapa en el cliente y no es más que eso, que lo que, por la experiencia ya recorrida, lo que me encuentro son prácticas que uno hacía en consultoría y que, a ver, que no es que sean malas, al final uno obtiene lo que dentro de lo que es la evolución de las interfaces y de los proyectos, pues lo que le exige. Entonces, si estableces bien las pautas, pues no va a haber malentendidos y todos los trabajos van a ir fluidos. Pero claro, la primera aproximación es diferente, es que la consultora o el implantador que trabaja contigo en los proyectos pues tiene sus propios intereses, como es lógico, y sus propios intereses y pues hay que marcar un poco el paso de lo que se quiere, claro. Claro, y yo creo que a diferencia de cuando empezamos nosotros hace 15 o 20 años, es que cuando empezamos nosotros nadie tenía ni idea, los clientes tampoco. Entonces, Sí. claro, a los clientes nosotros les contábamos una película con nuestra mejor intención y el cliente tampoco tenía forma de rebatirla, pero ahora eso no es así. Sí. Ahora, el cliente tiene conocimiento. Es verdad que no todo el mundo tiene a lo mejor el mismo conocimiento que puedes tener tú porque has estado actualizado. Hay clientes que también pueden estar obsoletos porque no se han actualizado. Sí, porque Pero claro, una figura como la tuya, que dices, yo estaba al día a día, vengo de anteayer de ser freelance, de conocer muy bien todas las herramientas de XY, no me vas a contar ninguna película. ¿Vale? Sí. Entonces eso cada vez te lo encuentras más en los clientes. Entonces a día de hoy vivimos en que todo el mundo se tiene que reciclar, que tiene que aprender cómo va lo nuevo y encima que vayan a contar enfrente a gente que sabe de qué va esto. Entonces yo digo que, o sea, que la gente se forme bien es, en este caso es fundamental. Es fundamental, fundamental. Sí. Porque además, en nuestro tiempo no podíamos porque no había medios, pero ahora mismo hay un montón de medios, demasiada información quizá, entonces hay que saber filtrar y decir, venga, voy por aquí, partiendo de eso de que nadie puede saber de todo, pero de tu área tienes que saber más o menos, ¿vale?, por dónde van las tendencias y cuáles son las herramientas y las distintas opciones que tienes a la hora de implantar lo que sea. Sí, es la manera de que las cosas salgan bien, ¿eh? O sea, al final hay muchas maneras, como toda la vida, de sacar adelante un proyecto, pero yo siempre he pensado que los proyectos de SAP son de los complicados. O sea, lo que hacemos no es trivial, no es, bueno, no es que yo me quiera poner aquí
dramático, pero no son sistemas fáciles, tanto porque la tecnología es bastante oscura y bastante propietaria, sino porque, bueno, la documentación pues hay que localizarla en las herramientas que te ofrece el fabricante, pero son proyectos complicados con pues muchos ángulos, muchos equipos, muchas interfaces. Normalmente hay muchas relaciones entre equipos y cuando digo equipos, incluso equipos internos entre Sí, departamentos sí. del cliente, pero también entre varios proveedores. O sea, es muy normal en un proyecto de SAP que se trabajen 2 o 3 proveedores, cada uno Ujú. haciendo su parte correspondiente de su área en el proyecto. Entonces, hay una complejidad que si encima, Antonio, pues los que la gobiernan no están actualizados y no saben Ujú. de qué se está hablando o qué está Claro. ocurriendo en los correos, pues ya es como Sí, sí. el- pues, la muerte anunciada del proyecto, sí. Claro, yo siempre mi consejo también, por ejemplo, a los clientes que van a implantar es forma tu equipo primero, para que cuando vengan los consultores no es que te vayan a pillar y tal, pero que entiendas un poco el lenguaje en el que estáis hablando. Porque lo Sí, que hacen muchas veces es los forman después, pasado año y medio, cuando ya se han tomado muchas decisiones, no tenían eso es, criterio. O sea, exactamente. no tienes que saber configurar todo ni parametrizar todo, pero tienes que saber de qué te están hablando. Sí, o ¿te acuerdas cuando empezaban los primeros proyectos? Bueno, ahora yo voy a hablar de abuelo cebollita del R3. Sí, Pues es que ocurría eso, llegaba el equipo de consultoría de una gran consultora a implantar, el cliente estaba como a sus cosas, no tenían tiempo, estaban, esto es ujú, un clásico, ¿no? Solo sí, había el sponsor del proyecto, un par de personas de confianza de usuarios claves que se empapaban, pero la decisión lo tomaban entre 2 o 3 personas de cliente y todo el equipo de la consultora. Y cuando ya habían arrancado, o sea, había unos manuales, sí. había una guía de cómo se había parametrizado y empezaban a aprender por qué se había hecho eso Claro. y tal, cuando ya Y estaba empezaban todo a montado. entender, pero ellos, por supuesto, te firmaban el BPP, que no habían entendido ni una décima parte de lo que habías puesto Efectivamente, ahí. no habían, porque no habían sido pues, pues previsores y ni siquiera habían recibido algún taller o algún mínimo de formación de usuario de qué es esto de Claro. SAP para entender lo que se iba a diseñar ahí. Ahora, en principio, con todas las metodologías ágiles de enseguida te enseño el producto, tú miras y tal, pues enseguida el proyecto se debería llevar de otra forma. Otra cosa es Sí, que luego se apliquen esas metodologías, pero realmente es importante que tú veas que tú veas el estándar y veas las mejores prácticas y luego, bueno, pues puedas detectar algún gap y adaptar y tal. sí, Pero lo que no sí, puedes sí. hacer es verlo todo en Word, hablarlo un poco ahí en ficticio, un poco en abstracto, firmar un documento y tal, y luego cuando vas a ver la aplicación que han pasado 6 meses, un año, y dices, pues esto no es lo que quiero. Sí, sí, es verdad. Pero vamos, es que eso es tan recurrente en el mundillo SAP Sí, sí. que yo creo que seguirá ocurriendo año tras año. Vamos. Y yo creo que la clave de todos los cambios que vienen ahora, yo creo que la clave es la integración, porque ahora mismo hay dentro del propio SAP muchos productos y también no todo tiene por qué ser SAP, te puedes integrar con productos de terceros. Hablabas Sí, antes de Salesforce. Yo puedo tener el ERP, pero a lo mejor CRM lo llevo con Salesforce. Pero total, sí. evidentemente mis clientes, mis oportunidades se van a tener que hablar con Salesforce. Entonces, la integración es clave. Y digo Salesforce, como puedo decir, pues, yo que sé, Workday en recursos humanos, en lugar de SuccessFactors o cualquier otro aplicativo. Entonces, no todo va a ser SAP. Por mucho que SAP quiera que todo sea SAP, no todo va a ser, porque te vas a encontrar con ese escenario. Y luego también los clientes que llevan años con una instalación de SAP de aquella manera, tocada, pues seguramente hablaba algún que otro Z y tal, tienes que revisar todos esos procesos porque el cambio a S4 te va a requerir que pienses de otra forma. Sí, Entonces, sí, 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 totalmente. Sí, eso te madre va a mía. llevar un tiempo a nivel de revisión de procesos y revisión de integraciones, por supuesto. Y ya ni te cuento, en el tema de integraciones, si tú tienes PI o PO muy desarrollado y realmente voy a hacer PI y tal, o sea, eso tengo que empezar a dar una vuelta cuanto antes. No me puedo esperar a 2027 a empezar a pensar en eso. Sí, en esta parte de la migración del PI PIPO a CPI, Uh -huh. yo creo que estamos muchos expectantes o esperanzados de que de aquí a unos meses SAP saque algún path de migración, alguna ayuda, alguna herramienta, Sí. porque es que si no puede ser esto muy duro, puede ser muy duro y puede necesitarse una cantidad de consultores de integración muy grande para Sí. poder abarcar esas migraciones. Entonces, Ayer o anteayer todas esas ayudas, vi un artículo de algo.
para API de pasar a CPI, pero lo tengo por ahí, lo buscaré y te lo pasaré. Pero Ujú. evidentemente tienen que sacar herramientas. Es igual que las herramientas que hay para migrar de R3 a S4, sí, hay herramientas, hay formas de hacerlo. Claro, pero una de las cosas que te dicen es, lo tienes que tener todo en el estándar. Hombre, Sí, claro, es sí, que en hay, implantaciones de hace 15 o 20 años que esté todo en el estándar, bueno, pues hay que hacer un trabajo previo. Y luego, claro, hay que revisar los procesos, porque los procesos no pueden ser iguales que hace 15 o 20 años, que la tecnología no es la misma. sí, pero es que es peor que eso, Antonio, porque en las migraciones o conversiones a S/4HANA de un R3, está el maravilloso tema de que cambian el modelo de datos, cambian las tablas. Sí, ¿Y eso qué significa? Que, bueno, cuando es un proyecto brownfield, que es el sí, 99% de los proyectos que yo creo que van a haber o que se están estimando, que se están planificando en España, que además me hace mucha gracia lo de brownfield, cada vez que Brown. lo hago, Sí, brownfield, porque es, ya te lo está efectivamente mi diciendo, va a ser un interpretación es marrón. el marrón más grande es que hagas el ejercicio de mantener todos los zetas que tienes y Claro, convertirlo. Entonces, bueno, que se aplica la palabra para otra cosa y tal, pero yo siempre en mi cabeza vino de marrón. sí, sí, en Cuando la es un mía también. proyecto Greenfield, pues esto es una mierda. Entonces, ¿qué ocurre ahí con todos esos Z que, que, que van a fallar todos? Ya no solo dar errores de sintaxis, sino que cualquier acceso a tablas, hay varias de logística, que se tienen que renombrar, o sea, cuando dices un select a la con V, ahora es a la V-con V, hay que renombrar Uh todo el -huh, código Z, todas las useres y todos los cambios en pantallas para adaptarlo. Y claro, claro, SAP te dice que, claro, hombre, eso es un trabajo muy grande, te ayudamos con algunas herramientas más sí, o menos automáticas y tal, pero lo que te aconsejo es que decomises ese código y no lo y sigas lo, utilizando y claro. hagas reingeniería y tal. Y Sí. entonces estamos en España y se encuentra la realidad de los proyectos en España. Y Claro, aquí eso conlleva una inversión tan fuerte y de tiempo claro, y de conocimientos, porque claro, si quieres mmm, hacer una reingeniería de pantallas y de procesos a los de S/4HANA, a los estándar, eso ya es otra cosa, ya casi es una mezcla entre proyecto marrón, brownfield y claro. greenfield y Pero es bueno, entonces complicado. viene SAP con una solución mágica y te dice, Rise with SAP. Con eso te lo hago todo. Con eso te cambio los procesos, te hago la migración técnica y tal. Nada, un solo contrato y ya está, todo solucionado. Rise with SAP. ¿Pero eso qué es realmente? Bueno, vamos a sentarnos y te cuento. Y echamos números, sí. Sí. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por delante y luego Sí, lo que sí, sí. comentas, sobre todo en España, es, bueno, que tengo hasta 2027. Antes era 2025, ahora me has puesto 2027. Bueno, todavía hay algunos que todavía confían en que se vuelva a extender. Y los que no dicen, bueno, todavía queda tiempo. En lugar de tener 2 años más para prepararme, hacerlo mejor y adelantar, es 2 años más para postergar la decisión. Y exactamente, exactamente. Exactamente porque es que el concepto, yo creo, a lo mejor es culpa de SAP, pero no lo está. El mensaje, yo estoy diciendo muchas cosas de SAP y a lo mejor me arrepiento cuando No, escuché no el pasa podcast, nada. pero pero la sensación que me da es que no es fácil el mensaje que se recibe de SAP de la evolución o los beneficios de migrar a S/4HANA en cuanto a funcionalidad o en cuanto a bueno, velocidad analítica, velocidad de simplificación de procesos y de mejores prácticas. Entonces, eh, eso hace que efectivamente no cale bien el mensaje en los Claro, clientes y como tú bien dices, pues bueno, pues venga, pues tenemos que hacer el proyecto de migración, vamos a ver en qué momento es óptimo, pero vamos a intentar que sea lo menos doloroso y eso significa que haya el menos trauma para el usuario, con los mínimos cambios para el usuario y que sea lo más transparente el cambio. yo creo Es una que lástima, sí. ahí se unen varias cosas. SAP lo intenta y hay muchas iniciativas, pero ¿qué pasa también? Que estamos todos saturados de información, que luego el cliente lo que tiene es que mantener su día a día, su negocio. Entonces, no me El cliente vengas está con en el rollos día a de día, migración. exactamente, el cliente está en el día a día. Yo tengo que vender coches, tengo que vender lavadoras, tengo que vender colchones, tengo que vender impresoras. ¿Que hay que hacer una migración técnica? O una migración porque te cambia la versión del producto. Vale. Y cuando llega ese cambio, me va a suponer X esfuerzo
X euros de inversión y ¿qué voy a ganar? ¿Cuántas lavadoras más voy a vender? ¿Cuántas impresoras? ¿Qué otros modelos de negocio tengo? Es donde no le salen los números. Porque aparte tú vas a tener que dedicar a gente de tu equipo que esté dedicada al proyecto si quieres que eso vaya medio regular. Sí, total. Entonces, al final, y por otro lado, la maquinaria sigue avanzando. Hay que cambiar, el tipo va pasando. Entonces es verdad que SAP sí que intenta, pues lanza iniciativas como lo de Ride with SAP y tienes 1000 webinars, 1000 talleres, 1000 no sé qué, pero al final es que la gente está sobresaturada de información y no termina de ver para mi negocio, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio de irme a S4 HANA? Que ya sé que me tengo que ir porque si no, pues pierdo el mantenimiento y pierdo todo y me voy a tener que ir. Pero cuéntame, ¿vale? ¿Qué otras cosas voy a poder hacer a mí con S4 HANA? Claro, Entonces, que yo voy a invertir X millones, pero pues lo voy a vender un 20% más de lavadoras, voy a tener una rentabilidad más alta, los empleados van a ser más productivos. Cuéntamelo. Pero no en un PowerPoint, cuéntamelo sobre eso. Un caso mío, para mí. Hazme el caso de negocio. Sí, yo a lo mejor pienso de forma muy radical, pero a lo mejor por el propio éxito del R3, claro, es que nos da melancolía perderlo, nos da melancolía y, claro. y entonces si nos da a nosotros, figúrate a los usuarios. Entonces, claro. eso es también es curioso, porque claro, luego está el tema de la versión al cambio. Cuando llegamos nosotros con las implantaciones de R3, todo el mundo estaba con su sistema, con su S400 y tal, pantallas horrorosas, llegabas tú y decías, bueno, es que eso es una mierda, lo mío es mucho mejor y tal. Y ahora estamos acostumbrados al Sagni y tal, y simplemente con que llegues con la misma aplicación, la misma transacción en modo Fiori, al usuario no le gusta. Lleva 15 o 20 años quejándose del interfaz de SAP, de que son horrorosos, que las pantallas grises, pero ahora no le quitas las pantallas grises y no le digas que ahora lo tienes que hacer de otra forma, porque él ya está acostumbrado a hacerlo de la forma antigua. Entonces se une todo. Entonces, al final, sabes, ¿verdad?, que tiene muchas iniciativas. Hablamos a nivel de formación, los recursos que tenemos disponibles a día de hoy comparado con los que teníamos hace 15 o 20 años, es que no tiene nada que ver. Pero a lo mejor eso hay demasiado y lo que creo que hay que hacer es, primero, parar de comprar productos, integrar realmente todo lo que tengo y no volver loco al cliente con cambios de siglas, porque tener 4 productos para que me sirven para lo mismo. Es decir, vamos a quitar, antes decías tú, sobre todo en el mundo tecnológico, es todo más, a más, porque todavía tengo que seguir manteniendo la parte de PI, PO, CPI. Entonces hay clientes que van a PI, a nivel de ABAP ni te cuento. Si estás en un cliente tienes que saber tocar un SAP Script, hacer una aplicación UI5, hacer una BSP, tocar una web de Impro Java, una web de Impro ABAP. Eso no hay quien lo aguante. Sí, es duro. Sí, o sea, sí que en una empresa que es de reciente creación sí que tiene un beneficio muy evidente en apostar por S/4HANA y implantar desde cero. Es genial el producto y es más fácil el adoptarlo por los usuarios, lo puedes tener en cloud, lo puedes tener en mil posibilidades y ya va a haber una forma de trabajar y de hacer todas esas interfaces, todas esas integraciones más actualizadas y más cómodas. Está claro. Es el momento dramático en el que estamos de solapamiento entre R3 y S4, donde están las arenas movedizas. Para los new names está clarísimo. Para la base instalada, de eso que llevan 15 o 20 años, además que muchos todavía recuerdan lo que sufrieron en las implantaciones. Eso es. Sí. Claro, tú les hablas, por ejemplo, de Greenfield, que para mí el 90% voy a ser Greenfield, porque voy a pensar otra vez y voy a empezar con un sistema limpio. Pero claro, la gente dice, ¿otra vez otro proyecto de implantación? No. Yo lo que tengo me lo llevo y que funcione. Y al final lo que hace, yo siempre pongo el ejemplo de una mudanza. Cuando te mudas de casa, dices, joder, debería tirar todo esto. No, bueno, lo guardo y ya lo tiraré. Y no lo tiras en la vida. Sí. Te vas cambiando de casa y sigues arrastrando las cajas que llevan 20 años cerradas. Sí. Pues esto igual. Los libros. Hiciste un Z o 15 programas de carga que no has vuelto a utilizar hace 15 años, pero por si acaso, por si me hacen falta. Es el momento de tirar. Exactamente, es que es eso. Es algo al final casi psicológico esto que nos pasa con los cambios de los sistemas. Sí. Y a nivel de integración, entonces tu consejo sería vamos a esperar, ¿no? A ver si realmente pues hay una herramienta para migrar de PI a PO a CPI. Creo que tienes más o menos claro que va a haber que ir a CPI, ¿no? A terminar toda la parte de cloud. Eso es el camino. SAP ha dado una solución intermedia que es que puedes ejecutar los flujos, los interfaces y el contenido
estándar preconfigurado de los paquetes estándar de integración que te da CPI, lo puedes ejecutar en on-premise, se puede activar en el PO último un runtime para importar esos desarrollos que has hecho en CPI, esos desarrollos de flujos de integración y ejecutarlos en on-premise, en el PI, para, pues bueno, pues si tienes ahí requerimientos de que sean entre aplicaciones locales y tal, pero con esa ventaja de que el entorno de desarrollo sería CPI y sobre todo el poder aprovecharte de esos mapeos estándar que ya te ofrece CPI. Claro, es que yo he visto CPI, he visto los Open Connector, he visto el Integration Advisor, entonces SAP te da un montón de cosas, un montón de cosas. Sí. ¿Vale? Que no se coincide exactamente con tu proceso, pero es que lo puedes adaptar, pero es que de saque te da un montón de cosas preconfiguradas. Sí, eso ha sido un acierto porque al ser ellos los dueños de la plataforma es muy fácil para ellos el delivery de nuevos contenidos de mapeo. No es como antes que en PI estaban por ahí en notas o en bueno, pues en orden de transporte de contenido de PI, pero ahora lo tienen centralizado, es un acierto, eso es una tendencia de estas herramientas en cloud, porque todo lo que evolucionen otras aplicaciones, otros entornos a los que tú te quieras interconectar, ellos pueden incluir ese contenido preconfigurado de mapeo y de interconexión y de una forma muy casi inmediata lo tienes disponible para utilizarlo en tu propia cuenta en tu suscripción de CPI. Que me cambia la versión tal de la API, pues yo te actualizo el conector y entonces tú ya lo tienes perfectamente. Eso tiene un valor muy importante, un valor que ya solo por eso justifica la ventaja de pasar a CPI. Luego está el otro tema que te digo que filosóficamente e incluso monetariamente los números te salen de tener tantas interfaces como en ciertas interfaces se tienen en la versión del PIPO en on-premise. Pues hombre, hay que echar una revisión de todo y hay que evaluarlo. Y si hay que hacerlo por fases o con estas posibilidades que te comento de poder ejecutar esos flujos en el PI on-premise, pues, pues bueno, es una primera etapa para ir saboreando CPI y poder ir entrando. Sí. Claro, esa es otra. El tema de cómo se licencia todo eso, ¿vale? Y cuáles son las métricas que se utilizan, eso es todo un mundo. Y ahí SAP nunca termina de ser muy claro. ¿Vale? Te pone ahí ciertas cifras y luego como la negociación es personal con cada cliente, ahí también lo que les pasa a veces es que cuando se comparan con otros proveedores que pueden ofrecer servicios parecidos, pues Amazon Web Service o Azure, que son puros cloud, ahí tienes una calculadora que te dice exactamente qué necesitas, cuánto te va a costar, etcétera. Y SAP lo está intentando, pero no tanto. Y luego ya el que sea más barato o más caro, pues eso ya depende, porque también SAP lo que dices tú, te ofrece un montón de conectores estándar ya preparados para su software y su sistema. Entonces yo creo que eso es una ventaja competitiva importante. Sí, esa parte de licenciamiento o cómo son los rangos de paquetes de mensajes en las suscripciones de las cuentas de SCP, pues SPI, pues tienes siempre la duda de si los números van a cuadrar porque haya más volumen de negocio en tu empresa. Claro. Si aumenta, el caso normal, por ejemplo, es el de los pedidos. Si aumenta un pico de pedidos, si voy a superar la cuota que tengo de mensajes de intercambio de pedidos y de ficheros, o si me va a suponer un sobrecoste adicional, ¿qué va a ocurrir? Yo te voy a poner un ejemplo y así, bueno, no voy a dar muchos detalles, pero nosotros tenemos en los proyectos que hice, se necesitaba integrar un sistema SAP con AliExpress, la tienda de comercio electrónica. Sí, sí. Bueno, pues todo estaba dimensionado perfectamente, el volumen era adecuado e incluso hicimos pues las pruebas adecuadas con los números que teníamos. Pero es que en China hay una cosa que es el día del soltero, que es el día de San Valentín. Hasta que llega el día de San Valentín. Y luego creo que es el 11 de noviembre. En AliExpress, claro. El 11 de noviembre también tienen otro rollo los chinos del 1-1. Es que es justo el caso que te iba a comentar, porque nos ha pasado hace poco. Entonces, el 11 del 11, que es el 11 de noviembre,
es el día de San Valentín, pero que ellos lo hacen el 11 del 11, Sí, el día del soltero, y pues tienen como tradición regalarse cosas o esperar a ese día para hacer los pedidos. Bueno, pues se nos desbordó, se nos desbordó. No claro. era el problema la plataforma, sino que pues la integración tenía unos parámetros de límite de, bueno, pues Ujú. en estas llamadas web service de número de mensajes. Entonces, pues había que hacer 2 llamadas para ir recogiendo lo que ocurría y como nunca se había hecho el caso, pues ese escenario no estaba muy fino, no estaba muy probado. Entonces, ahí nos saltó en la cara por Claro, culpa de, pero son cosas de negocio, por culpa de algo claro. que no depende tanto de una problemática Del producto, pero del sí, producto, sino que es meramente de fechas concretas o podría hablar claro. de cierres o campañas de ventas, pues hay que echar bien los números cuando es una plataforma que te va a cobrar por mensaje, por volumen de mensajes. Claro, pero para mí eso es lo bueno que tiene el tema del cloud. Entonces, eso es típico lo que has comentado y el Black Friday, por ejemplo, para temas de retail. Entonces, el Black Friday sabes que vas a necesitar más capacidad. Entonces, estoy seguro que SAP te permite decir, venga, pues duplicamos la capacidad. Ahora, pasada esa semana o ese periodo, ¿lo puedo bajar? Ahí está el problema. Porque Muy buena en esa, otros Antonio, muy proveedores, buena. tú sí que puedes decir, oye, pues voy a tener más carga durante estas 2 semanas, le doy un botón y duplico la capacidad. Y pasadas esas 2 semanas, le doy Sí, otro botón y vuelvo a recuperar la capacidad que tenía. sí, de Con forma SAP es elástica. posible, con SAP es posible eso. Es tan elástico. Porque Pues yo aumentar, no lo sé, sí, puede que sí, puede que no, pero no te sé decir, ¿eh? aumentar sí sé que es posible. Eso sabemos que se Pero puede aumentar, sí. claro, decir tengo 1000 licencias y ahora voy a utilizar 500, yo no lo suelo ver, ¿eh? Lo que suelo ver es, bueno, pues esas otras 500 te las vendo en otra cosa y tal, pero O te no lo regalo otro suelo ver. producto para que lo Claro, pruebes y tal, y pero, así te compenso y tal. pero en el mundo cloud tienes que tener esa elasticidad, si no, es que no tiene Sí, sentido. entonces va a estar bastante emocionante, pero bueno, ya te digo que mi recomendación o lo que yo creo más sensato es, dado que todavía hay cierto margen de tiempo, en la parte, seguimos hablando de la parte de interface e integración Sí, sí. de PIPO y, y esta migración a la nube, pues yo veo sensato y sabiendo, o sea, sí que por información de SAP que están trabajando en esa herramienta, pues vamos a esperar a que se lance, ver Ujú. si es adecuada y es potente, y entonces ya se pueden hacer planes más concretos y estimar bien lo que se tardaría. Sí, Evidentemente, yo creo que un cliente que no tenga API, pues se va directamente a sí, CPI. yo creo Claro, y que ahora es lo los lógico, sí. clientes que ya tenían PIPO, pues nada, pues que esperen un poquito a hacer esa migración, ese cambio, a Sí. ver si saca esas herramientas. Pero un cliente de cero no tendría sentido que era, dijera, pues cuánto PIPO, que no creo tampoco que se lo vendieran, porque ya lo suyo es la apuesta de futuro, está claro que es eso, todo servicios de BTP realmente, porque también hay mucho lío cuando empezaron con esto, que empezaron con HCP, HANA Cloud Platform, HCI, 1000 cambios de sigla. Bueno, pues ahora la plataforma tecnológica es BTP y CPI Sí. es uno de los servicios que hay, y Integration Center y los Open Connector y demás. ¿Vale? Pero están dentro de la misma plataforma. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea de tu trayectoria, de que parece que algo te has pegado con el tema de integración y yo creo que esta última opinión que has dado de, oye, vamos a esperar y tal, pero sin perder de vista que vamos a terminar todos en CPI, yo creo que es interesante. A la gente que esté dudando un poco por dónde tirar, seguro que les sirve de ayuda. Para que no se haga demasiado largo, vamos a ir terminando y ahora te voy a pedir que te des un consejo al Antonio de hace 20 o 25 años cuando empezaste en esto. Si hubieras podido hablar contigo con lo que sabes ahora, ¿qué te hubieras dicho? Pues bueno, es que es algo que acabas de decir, bueno, dijiste esto al principio sobre saber decir que no, pues yo un poco me arrepiento o le hubiera dicho a mi Antonio de becario que hubiera sido más valiente y saber decir que no a A ciertas ciertos cosas. asuntos, Ujú. porque uno va con toda la energía y con todas las ganas de aprender, pero efectivamente hay ciertas situaciones bueno, en concreto algunos proyectos, Ujú. algunas encrucijadas laborales que si hubiera sabido decir que no, pues me hubiera ahorrado algunos Algunos problemas. disgustos, Sí. ¿no? Sí. Entonces, Y, pues eso, pues básicamente no tanto eh, me aconsejaría temas técnicos, porque ya te digo que yo soy muy ujú. inquieto y sé que eso es propio nuestro, sino más de temas de habilidades Sociales o de, sí. sociales
y de un poco, bueno, pues lidiar con ciertos temas, sí. Vale. ¿Y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar a día de hoy con SAP? Eh, Porque pues, SAP suena mucho, siempre ha sonado, y ahora más, como hay tanta demanda de profesionales, y dices, bueno, venga, pues me quiero meter en esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? mm, bueno, pues hombre, es evidente que recomiendo que se hagan unos cursos, ¿vale? Y dependiendo del tiempo disponible y de la profundidad que quiera, pues hay varios caminos para aprender. Eh, y rápidamente no tener ningún problema en, aunque no te sepas todo, pero intentar empezar en un proyecto, aunque no sea lo que tú estabas esperando. ¿Y por qué yo lo recomiendo? Bueno, aparte de porque a mí me fue muy bien de esa manera, sin tener mucha experiencia, pues lanzarme a los proyectos y por eso seguiría recomendándolo. Pero también por el hecho de que si entras en suerte en un proyecto donde hay un senior, donde hay un compañero, si hablamos por ejemplo de una empresa de consultoría, que encuentras un mentor o un senior, una persona en la que te puedas apoyar, en la que puedas sentarte al lado, bueno, aunque sea Sí, por Teams, sí. Sí. de alguna manera, hoy en día, pero que pudieras tener ese apoyo de alguien, para mí eso es la mejor manera de empezar en SAP. O sea, mucho más importante que puedas aprender en el curso, que por supuestísimo tienes que hacerlo, Sí. es, o tener un sistema SAP para ir practicando, es tener a un senior para ir cogiendo habilidades, tanto sociales y personales como Sí. de cómo se trabaja en SAP, cómo son las prácticas, moverte con las notas, moverte con la documentación, moverte con el sistema, por supuesto, entender lo importante de SAP. Y eso solo se aprende si algún veterano, bueno, o sea, en mi Sí. opinión, en mi opinión, Sí, sí, no, yo opino te acompaña en totalmente. eso, te acompaña en eso. Yo empecé también que no me gustaba nada todo esto, de hecho lo quise dejar y tal, luego estuve en un cliente haciendo un proyecto, pues eso, pegándome con lo que podía y me acuerdo que luego fui a otro, entonces me quedé con el contacto de una consultora que estaba en ese cliente y cuando había algo que no sabía, no le pedía que me lo explicara, le decía, oye, dime por dónde mirar. Y ya simplemente con darme una pincelada, yo ya luego enredaba porque tampoco es bueno que te lo den todo hecho, Eh, pero eh, que eh, te indiquen por dónde mirar es fundamental. eso es fundamental. O sea, yo me he encontrado gente en estos años de trabajo que me explotaba la cabeza porque se quedaban en una problemática, en algo que se podría resolver meramente mirando notas o meramente incluso Uh -huh. buscando vídeos de YouTube y no sabían dónde buscar, no sabía con qué Sí, palabras o claro. por dónde ir a hacer esa búsqueda, porque claro, al final el buscador de notas de la OSS o en Sí, YouTube es un buscador, pero claro, tienes que saber un poco saber cómo buscar, sí, tener. cómo buscar, o sea, qué conceptos, si es algo relativo a Useresis, relativo a Claro. Es como XML. debugueando. Al principio, tus primeros debuts, te puedes tirar día y medio debugueando una cosa y luego ya dices, porque va paso a paso, paso a paso, paso. Y luego ya Sí, dices, esto tiene que haber tal, pero esas horas de debug eso que hemos es, perdido, esa vida exactamente. no nos la devuelve nadie. Y Aunque si en luego cambio, sí, si en pues, cambio hubieras visto a alguien, un aprendimos. veterano, que dice, espera, pon un breakpoint aquí en todas las Claro, llamadas a funciones, en todos los mensajes de tal, y ya vas sí, sí, parando de bloque en bloque. Pues te ese tipo ahorras. de consejos valen. Perfecto. Hay que formarte, tener una base mínima y luego contar con un guía, ¿vale? Que te vaya un poco orientando. Y luego 5 cosas personales. Un libro o un autor que te guste. Bueno, yo tengo que recomendar uno que me hizo mucha gracia y que es muy parecido a la vida nuestra, que es la de Eugenio, Memorias de un informático, creo que se llama, Sí, que sí, es sí. de Roland Durarelli. Y es que es muy gracioso porque también me recuerda a tu otro podcast, al de Memorias La de un memoria de un consultor. consultor, que es muy recomendable De hecho, a la gente que nos escucha. Y es que ese libro me pareció, bueno, es un libro muy pequeñito y tal, muy simpático, sí, pero claro, lo me leí, de hecho, sentí. y contacté con él y puse un comentario en el blog y tal, pues yo también lo leí, porque yo creo que nos sentimos muchos identificados, por lo Muy poner bien. las notas. Luego una película o una serie que te guste, Bueno, yo soy muy de Star Wars y de las películas de la saga, de con las ese fondo que te trilogías. has puesto, con ese Sí, fondo que te has puesto, tendrías que ver y mi cuarto, eres, ¿cómo lo tengo? Sí. y eres fan de todas, o sea, son todas buenas. No, hombre, a ver, O solo las originales o las nuevas. yo recomiendo, por ejemplo, aunque esto no sea muy
muy acorde a lo que opinaría mucha gente, pero me gustó especialmente de las nuevas. O sea, es que es la séptima, que es la de El despertar de la fuerza, El despertar de la fuerza, o sea, de las nuevas cuando ya era la tercera trilogía. Pues esa me encantó, esa me pareció un acierto enorme y muy, muy memorable y vamos, a mí me encantó esa película. O sea, Claro, que sí ahí que... seguramente son los fans, podrían entrar en un debate eterno sobre eso. Sí. Yo reconozco que vi las primeras y luego no he seguido la saga. ¿Una canción o un grupo que te guste? Canciones, bueno, pues yo soy así bastante de pop, no sé, me gusta mucho Oasis y pues alguna de Oasis de estas famosas, la de Wonderwall y alguna de Vale, estas de Oasis. perfecto. ¿Y una ciudad o un país? Nada, Madrid, Madrid, mi ciudad Madrid, es, España. sí, Bien. España. ¿Y una comida o una bebida que te guste? Pues aquí mis amigos se ríen mucho, pero a mí me encanta el tema del bocadillo de calamares en la Plaza Mayor O y sea, lo clásico. Madrid, 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 está claro. Sí, bocata, calamares, bueno, también, bueno, pues comida normal, una paella y tal, pues Sí, me sí. encanta también, sí. Bueno, Nada, cosas muy normales. la paella además en el vídeo de YouTube que pondré también en las referencias, me cuentas cómo hay que, si la quieres pedir a Exacto, domicilio o si la tienes que exactamente. hacer tú, qué es lo que tienes que hacer. Perfecto. Bueno, pues ya para finalizar, recuérdanos dónde te podemos encontrar, en el canal de YouTube, en tu página, ¿no? La que me has dicho, Eh, Antonio Dos Santos sí, Pain. Ujú. exacto, sí, en mi canal de YouTube hay que buscar Antonio Dos Santos SAP o Antonio Dos Santos Torpes, porque son vídeos para torpes, facilitos, y luego pues mi página web es la letra A, el número 2 en cifra y santos.name. Vale, para los que os sea más fácil, pues en hablamosdesap.com habrá una referencia al episodio, yo dejaré el link ahí directamente. Y ya sí que lo último, ¿te gustaría que hablara con alguien en concreto que tratara algún tema en algún episodio posterior? Adelante con el nombre o el tema y yo intento localizarle o localizarla. Sí, bueno, pues un poco lo que yo te comentaba de las diferentes categorías de trabajo en el mundillo SAP y en referente a cómo o sea, me gustaría conocer más experiencias de cómo se montan proyectos hoy en día, ahora que estamos todos en teletrabajo o de alguna Ujú. manera, pues proyectos donde hay equipos de freelance, por ejemplo, de diferentes lugares y cómo pueden llevar adelante un proyecto de SAP en remoto, pues grupos de freelance. Y ahí yo podría recomendarte a un compañero freelance muy veterano que se llama Enrique Bravo Ujú. y que con el que hemos trabajado en varios proyectos y él sí que sé que recientemente ha estado en un proyecto internacional Vale, pues una implantación de conecto con S4HANA. él, que me imagino que estará también dentro de AFISAP, Sí, entonces sí, nos exacto. contará un poco de qué va todo eso y demás. Vale, pues perfecto. Muy bien. Le mando un mensaje, si me pone alguna pega, digo, oye, vengo de parte, pondré el corte, siempre a toda la gente que nomináis le pongo el corte, digo, oye, que te ha nominado Está Antonio Dos grabado, está Santos. grabado. Es cosa suya, tú sabrás. Vale. Sí, porque yo no he dicho nada, así que puede que tengas Perfecto. que hacerlo. Muy bien. Pues nada, Pues un muchas placer. gracias por Joder, haberte Antonio, apuntado a la pues historia y sí, yo te nada, agradezco muchísimo este tiempo de charla contigo y de participar en tu podcast y muy seguimos en honrado, muy contacto. Y honrado. además, aquí me va a salir barato si te tengo que invitar luego, porque con un bocata de calamares lo tenemos solucionado. Bueno, cuenta con ello sin lugar a dudas, ¿eh? Cuando Muy podamos, sí. bien. Pues nada, hasta luego. Venga, un placer, chao. Chao.